Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia, griega, la caldea, súmera, se habla del mundo subterráneo. Es una de las huellas antiguas para llegar a concretarme en el Ecuador, para abrir un nuevo camino, una nueva entrada. Pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, el Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas unas tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. Que usted hizo de las cuevas de los Tallos, de esa exploración en el campo, la investigación del campo que usted hizo bajando a las cuevas de los Tallos, este sistema, ¿no es cierto?, allí en Morona, Santiago, y que involucra diferentes personajes. Por un lado, toda la historia del padre Crespi, por el otro lado, por supuesto, Juan Morix, Gerardo Peña Mateus, Stanley Hall, Neil Armstrong, en fin. Lo primero es que usted no debe decir Cueva de los Tallos, porque cuando le dice a la gente cueva, usted le da una mala idea de lo que se trata. Esto es un mundo subterráneo. Esto no es una cueva. Esto es un mundo subterráneo, mi querida Claudia. Esto es algo gigantesco. Nadie hasta ahora ha salido al otro lado. Nadie. Nadie. Ni los ladrones de Inglaterra que vinieron a robarse todo, máximo con todo el aparataje que trajeron, ingresaron 13 kilómetros. Con todo el aparataje que trajeron, ¿no? Tallos tiene 5 aristas. 5 aristas que siempre deben ser mencionadas, ¿no? La primera es su natural descubridor. Juan Morix, una extraordinaria persona, un luchador contra el sistema bárbaro en esa época, y lo que él quería hacer siempre fue honesto. La primera conclusión sería que Morix hizo un trabajo notariado en una notaría, en donde dejó absolutamente todo explicado, cuál fue el proceso de su descubrimiento y el listado de lo que ahí existía, porque él sabía lo que iba a suceder, él sabía. La segunda arista es la invasión de los ingleses con la veña de los militares ecuatorianos, ¿no? Ahí hubo un contubernio para tirar abajo el trabajo de Juan Morix, y ahí utilizaron a un miembro de Scotland Yard llamado Stanley Hall, ¿no? Entonces, de ahí se sacaron 7 cajas clavadas con cosas adentro, nadie nunca les supervisó nada y fueron directo a parar en Inglaterra. La tercera arista sería el padre Carlos Crespi Crossi, que indirectamente se vio implicado en este tema porque era el que tenía evidencia de la famosa biblioteca metálica. Él tenía evidencia física. La otra arista es
la vida y el origen de los coangos, de los indios que viven ahí, los que se comen todos los días a estos pájaros. Este es un pájaro ciego, gordo, grande, que se llama Estiatornis caripensis, es el nombre científico. Y entonces ellos entran ahí con un palo, le dan así y van cayendo muertos porque son muy frágiles. Y con eso se alimentan y todo eso. Y bueno, ahí fueron víctimas de un engaño del mismo Stanley Hall, que fue a abrirle los ojos diciendo que van a construir esto, que van a hacer. Y la quinta arista es el pésimo manejo de la información por parte de todos los medios de comunicación, de todos. El único que dice la verdad y habla claramente y escribe en su libro es Peña Mateus. Sí, mis respetos para él. Yo respeto a la gente que es honesta, que dice la verdad. A esa gente les respeto yo. Cortada, para que vean la abundancia que aparece una cantera. Eso. Las pusieron más túneles, ya esto es más adentro, miren. Una que se va por acá, otra acá, el cielo sigue pulido, el cielo raso. Pero todo está interconectado. Otro dintel diferente al anterior. Miren cómo está eso. Son fotografías admirables, verme. Una prueba irrefutable de la existencia del mundo subterráneo. Miren eso, aquí están colocadas como ladrillos, piedras gigantescas, una sobre otra, sosteniendo la mole del cerro, sosteniendo todo eso, como dice mi amigo el ingeniero, contra toda la ley de la gravedad. Este es el dintel anterior que está con las piedras que lo han despostillado. Una foto diferente. Lo mismo el ángulo, para ver el ángulo nada más. Aquí está el ángulo irrefutable. Y las piedras empiezan a ponerse una sobre otra. Más comunicaciones, más túneles de comunicación. De un lado para el otro. Ya estamos de regreso, vamos a salir la misma entrada por donde metimos. Un respiradero. Sí, un respiradero. Este tipo de bibliotecas en toda América, pero en los Andes tenemos la biblioteca de Ica, Perú, que pertenece a esa raza, digo yo, de los constructores que construyeron Tiwanaku, y las galerías subterráneas que descubrió el señor Juan Moritz, que era un sabio húngaro que conocía las lenguas vernáculas, y él escribió una obra que se llama El origen americano de los pueblos europeos, porque él estudió los nombres nativos. Y allá en Hungría, pues los que van ahí son los sacas, los salasacas. Se escribe TS apóstrofe ALA, salasacas, con K. Y esos son los fundadores de Hungría. Los salasacas o excitas reales o magiares o húngaros. Y van a la China y fundan también ahí dos etnias que se llaman los Sala y los Sacas. Todavía existen en la China. Y van a la India y predican, ahí enseñan la filosofía religiosa preamericana de la comunidad cósmica, que Blavatsky denomina como teosofía, que es el conocimiento, la sabiduría de los dioses, porque es un conocimiento interminable. Y al día siguiente, o sea, me dio una cita para el día siguiente. Okay. Entonces yo hablé con él, me contó que ciertamente había encontrado ese mundo subterráneo y que me contó una historia de que a él había ido con el señor Julio Goyen, que era amigo de él, que era argentino. Okay. Y habían estado primero recorriendo todas esas zonas de las culturas de allí, por ejemplo, los sáchilas, dice que se habían entrevistado con los regentes de esa cultura, los legisladores. Los sáchilas son los que se visten, se pintan de rojo. Tiñan el pelo, sí. Que hoy están en el área de Santo Domingo. Claro, okay. Entonces se llaman sáchilas, es su verdadero nombre. Okay.
Y entonces, pues me dijo que cuando ellos hablaron él habló en magiar con ellos y se entendieron. Entonces los regentes de esa etnia dijeron, entre ellos hablaron y dijeron, son hermanos que vienen del pasado. Y les revelaron dónde estaba la entrada principal, que va directamente a las salas de esas galerías, o sea, donde está el tesoro. Así que, pues eso me contó él. Y que habían otras cosas que incluso también él decía que allí habían seres de otros mundos que estaban cuidando. ¿Ah? Tú hablabas de Sí. un ser que estaba acostado. Eso fue porque salió, resulta que cuando murió el señor Goyen, la familia de él, como tenían mucha amistad con un escritor argentino que se llama Guillermo Aguirre, el señor Guillermo Aguirre, le invitaron para que estudiara, le abrieron el archivo del señor Julio Goyen, la esposa de él, para que hiciera una biografía de Julio Goyen, porque era un hombre muy inteligente, que había aportado mucho a la cultura argentina. Bien, entonces este señor Aguirre recogió el archivo y estudió todos los documentos. Entonces en su obra él cuenta ahí que cuando en el Ecuador lo combatían al señor Morix porque se oponían, incluso lo amenazaban que deje de investigar, le mandaban cartas amenazantes, gente que no le interesa que cambie la historia, porque él demostraba, él me dijo que unas razas poderosas, esa era su tesis. Yo tengo el libro de él, que se llama El origen americano de los pueblos europeos. Así que dijo que eran dos razas, los taltos y velas, que habían construido ese mundo subterráneo en edades remotísimas y salieron de allí siguiendo la ruta del sol por mar y fueron a fundar los pueblos de origen desconocido, como son los sumerios, etruscos, irlandeses, mayares, húngaros, vascos. ¿Ah? Él explicaba eso. ¿Pero entonces, por qué vivían dentro de estas cuevas? Parece que había habido una catástrofe, ¿no? Incluso en los libros de la India se habla de eso, de una guerra que hubo, ¿no? Entre unos seres que eran casi como semidioses. Entonces allí se escondieron, vivían en esas galerías. Incluso los aztecas dicen que ellos salieron de unas galerías, que ese es el mundo Culhuacán. Culhuacán, ese es el nombre de ese mundo subterráneo. El verdadero nombre quiere decir oro sagrado, eso lo he descubierto yo. Que generalmente se le llama de forma vulgar cuevas de los tallos, porque hay esos pájaros que cuidan allí. Así que el señor Morix me comentó eso, dice, yo no he revelado así nomás esto de los extraterrestres y todo eso, porque así nomás me están tachando de loco. Exacto. Entonces esta gente no está preparada para recibir este hallazgo. ¿Ah? Así que él me confirmó eso, de que le habían revelado pues dónde estaba el tesoro, estas culturas. Pero en el libro que te digo que hizo el señor Aguirre, ahí es que cuenta que cuando le impidieron hablar con el presidente Velasco Ibarra, que estaba en ese tiempo gobernando el Ecuador, porque él quería que formaran una junta de notables, de gente intachable del Ecuador, para que bajaran a las galerías y llamar científicos importantes europeos para que vean lo que se había descubierto, que no solamente iba a cambiar nuestra historia, sino la historia de la humanidad, porque en esas láminas de oro, que son libros en metales preciosos, estaba no solo la historia de Preamérica, sino de la humanidad. Y entonces lo empezaron a combatir, le mandaban, había un fraile que era de la Universidad Católica, el padre Porras, y el que era director del Museo del Banco Central, que no era ni un arqueólogo ni historiador, sino un arquitecto, el arquitecto Crespo Toral, lo combatían a él por la prensa, decían el argentino ese, ¿ah? Lo trataban así, ¿ah? No supieron apreciar el descubrimiento que él había hecho, y nadie lo defendía ahí en el Ecuador. Pues claro, que eso tiene que ser manipulado por la iglesia y por no les los intereses que no quieren. No es que ellos han despreciado a los aborígenes y con esto la historia cambiaba. Claro.
tenían que reconocer que esas son las razas madres de la humanidad. Bien, así que en el libro pero cuando tú dices tesoro, ¿a qué te refieres tesoro? Ese tesoro, ¿historia? Sí. ¿Ahora o qué? No, es el tesoro de la información que está registrada allí en esos libros de metales preciosos. Y también que cuando dice que así no lo dejaban, pues no, entonces que no le permitieron hacer otra expedición que él quería hacer allí, porque le faltaban medios económicos. Okay. Así que, según lo que cuenta el señor Guillermo Aguirre, que él estudió el archivo del señor Julio Goyen, allí dice que para que el señor Julio Goyen vea que era verdad lo que él había descubierto, lo llevó ahí. Que nadie había bajado ahí, solamente a la entrada los había llevado al doctor Peña y a otros que lo acompañaron en la primera expedición, pero no fueron a las salas, porque él cuidaba de que nadie vaya a tocar ese tesoro, ¿ah? Porque allí, entonces el señor Julio Goyen cuenta que lo llevó, y primero cuando llegó allí dice que es que él se dio cuenta que el señor Moritz había ido ya más veces y se conocía muy bien esas galerías, que son de miles de kilómetros. Wow. ¿Ah? Y entonces parece que él había dejado señales para poder llegar a donde estaba la sala del tesoro, pero se lo conocía muy bien. Dice que eso es completamente oscuro, pues ahí. Y todo es de miles de kilómetros, unas galerías ahí que unas tienen que irse así a gatas, otros caminando, bueno. Ya han llegado a una zona a donde estaba la sala del tesoro. Primero llegan a la entrada de la sala y había una cripta. Okay. Y está acostado ahí un hombre, que no está muerto, sino que está como hibernando. Dice que él cuidaba ahí las salas. Y era un hombre alto. Dice que al señor Julio Goyen le entró una impresión que le dio como una lloradera. Y se emocionó y se asustó y estaba así hasta que se le pasó. No lo llevó a la sala del tesoro. Entonces ya después que ya él recuperó la serenidad, lo hace entrar ahí. Y allí ve las láminas, que son más de 1700 láminas o así, que yo considero que es las dos bibliotecas reales, las de plata, las láminas de plata son de la dinastía lunar, de las mujeres, okay. De la dinastía lunar. Las de oro son las de la dinastía solar, de los hombres, que para mí antes, al principio yo pensé que todos los hombres constituían la dinastía solar, pero ahora he llegado a la conclusión de que hay hombres de la dinastía lunar y hombres de la dinastía solar. Por ejemplo, los mayas son de la dinastía lunar. Los purus, que ahora se les llama puruáes, que han alterado ese nombre. Los pan son de la dinastía solar. Y los Apu Capac incas también. ¿Ah? Entonces dice que vio, dice Julio Goyen, todas esas láminas y de cobre y de bronce. Luego hay pero de todas las especies de la fauna y de la flora, representaciones en oro y plata, no solo de América, sino de las 4 regiones de este planeta. Y carros de oro, como los de los romanos. Eso vio Julio Goyen y dejó él escrito en sus archivos. ¿Y a dónde está esa información? Está en Argentina, pues lo tenía la mujer de Julio Goyen. Y que por eso es que escribió este señor Guillermo Aguirre una obra que se llama Lírico y Profundo. ¿Y te reveló a ti la entrada? No, a mí no. No llevaba, además que yo vi que es como, eso es que tiene que subirse a las cumbres de los Andes y bajar por unas grietas, dice que es como una distancia, una altura, como de un edificio de 50 pisos. Wow. Y bajaron ellos con cuerdas industriales, y ahí está la entrada, pero de ahí tienen que caminar una distancia hasta llegar a las salas donde está el tesoro. El padre Carlos Crespi, que coleccionó piezas importantísimas en un museo del convento de la Iglesia de María Auxiliadora. Objetos que datan de miles de años de culturas como la egipcia, la mesopotamia, la húngara. Objetos valiosos para toda la humanidad y para el Ecuador. Casi todo desapareció en un incendio
en 1962. Y a propósito, fue provocado para sustraerse lo más preciado para la humanidad, para ocultar su información a los hombres y seguirnos manteniendo en la ignorancia. Una copia de una de las planchas metálicas que también poseía el sacerdote ahora es parte de la colección de Nelson Pineda. Lo más intrigante, las evidencias de una civilización que se hace llamar la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Civilizaciones que guardan la verdadera historia del ser humano en una gran biblioteca metálica. Ellos son maestros por su alto grado de sabiduría. Tienen el poder de controlar sus cuerpos a voluntad. Seres de luz llamados en las leyendas Shuar como los Taltos, que significa seres superiores, seres de energía lumínica que custodian las cavernas y sus valiosos tesoros. Y las evidencias son contundentes de la mano de obra dentro de las cavernas, en paredes, en pisos, en grandes dinteles abandonados en las cavernas. Allí están las pruebas más que suficientes de una antigua civilización que lo construyó todo. La gran pregunta, ¿todo esto para qué? Simplemente para sobrevivir a un gran diluvio.